Gracias, María. Espero que la tecnología no nos pase, no nos juegue una mala pasada, espero que no, porque mi ordenador ha fallado un poco y hemos tenido que usar el que nos ha dejado pinto. Bueno, yo primero, antes de empezar, lógicamente quería agradecerle al Lilón la invitación que me habéis hecho para estar aquí con vosotros. Yo espero hacerlo unos 20 minutos o media hora, quiero hacerlo muy práctica, luego si queréis podéis preguntarme alguna duda que tengáis. Y nada, en primer lugar, pues sobre todo agradecimiento a mi cuñada Toñi y a José María, como no. Siempre me acuerdo un adolescente recién salido de la capilla que me fui a Córdoba con ellos, con 16 o 18 años. No es fácil convivir con un adolescente, como todos sabéis, y aquello la verdad que fue unos años inolvidables. Aquello del camarote de los hermanos más, vivíamos nosotros tres, se juntó allí su Conchi, se juntó la Miki, mi Manolo, y a veces, pues si éramos pocos, se juntaba la Gregoria. Y aquello era... La verdad que fueron unos años inolvidables. Para un adolescente, pues me inculcasteis sobre todo la responsabilidad, el trabajo y sobre todo en un ambiente de amistad y de muy buena gente, que yo creo que eso para un adolescente siempre influye sin ninguna duda en tu carrera profesional. Y no me quería, de todas formas, a ver si me deja, para que veáis un poco la vitalidad de la jefa del Lilón. Había... Era el segundillo. Quería poner un vídeo. Para que veáis un poco, a ver si funciona. ¿Se ve? ¿Lo veis, no? Bueno, no se ve. El vídeo no se ve. La había escuchado, pero no se ve. Sí, a ver. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Bueno, pues deja el vídeo. Es que Déjalo. se ha quedado con la pantalla, pero es que no te va a dejar hacer nada. Es verdad. Pues entonces habrá que reiniciarlo, ¿no? Habrá que reiniciarlo. Pues se debería de haber visto, ¿no? Se debería de haber visto. No, es que se ha quedado pillado. Le ha pasado lo mismo que... El vídeo, a ver si conseguimos verlo, demuestra la vitalidad y el mando hasta en una fiesta de un baile. A ver si lo ve. Va a estar limpiada la bulla. Ya. No. En ninguna. Yo me había traído el mío porque lo manejo mejor, pero no hemos podido conectarlo. No lo hemos podido conectar. A ver ahora. Y luego ponemos ya la presentación, ¿no? Esa. Ahí llega ella y ya llega organizando, ¿Veis cómo organiza? Cómo ella organiza.
está. Ya está. Bueno, pues ahí lo habéis visto cómo organizaba, cómo... Por eso es lo mismo con el lislón, me imagino. Bueno, vamos a ver. Juan, todo este tiempo perdido no es culpa mía, ¿eh? Esto es cosa de la tecnología. A ver. Mientras se carga la presentación, y ya antes de empezar, veréis que a lo largo de la charla, otra cosa que quería comentar, como esto es una asociación cultural, pues veréis que la mayoría de las diapositivas, si no todas, están en inglés. Ya sé que en mi familia saben que soy un friki, pero no la he querido traducir. Esto es una asociación cultural, aquí estáis abuelos, estáis padres, estáis hijos, tenéis sobrinos, y aquí sí que os quiero inculcar la importancia del inglés en cualquier disciplina que estudien, cualquier cosa que estudien, cualquier cosa que se dediquen, vuestros hijos, vuestros nietos lo van a necesitar. Y si no, simplemente, a ver, ¿cómo va? Simplemente, aunque no sé si esta se verá, me parece que voy a quedar con la gana. Bueno, esta otra, os decía que aunque no estudien nada, pero siempre os podrá servir el inglés, aunque sea simplemente para hacer turismo. A ver, me parece que nos vamos a quedar con la gana. Vamos a ver. Pues eso, os sirve, quería poner un vídeo, que no lo podéis ver, un vídeo, pues les digo, aunque no estudien una carrera, pues siempre os servirá para hacer turismo, aunque sea para alquilar una bicicleta en Chicago, alquilar un barco en el lago Michigan o para cualquier otra actividad. Pinto, me parece a mí que esto se ha quedado... me parece a mí que se ha quedado pillado. Aquí tenéis también otra, por si queréis al Empire State, o si queréis, ahí está mi Carmelilla en el puente de Brooklyn, o aquí un homeless que nos encontramos también allí en el puente de Brooklyn, ¿vale? Vale, pues yo creo que ya empezamos. Yo creo que, a ver, parece que ya se ha calentado el ordenador. La historia de la vacuna empieza, fijaros, prácticamente a finales del siglo XVIII, en el 1700, con la vacuna de la viruela. Yo creo que lo que estáis aquí, me parece que ninguno hemos visto, por lo menos yo no he tenido nunca ocasión de ver la viruela, gracias a Dios, pero es una enfermedad que, fijaros, si ahora nos acordamos del COVID, mató a más de 60 millones de personas en el mundo, y era una enfermedad que producía una cicatriz y una erupción por la cara, unas ampollas por la cara terrible, con una fiebre que producía un fallo multiorgánico, y los enfermos morían. Y fijaros que aquellos médicos, fue un médico inglés, Jenner, que la descubrió, aunque otro aquí ya en Massachusetts en 1700 ya lo empezaron a inocular. Era muy bonito. Ellos se dieron cuenta, los médicos rurales, se daban cuenta porque la viruela también la tenían las vacas y los caballos. Entonces se dieron cuenta que los trabajadores de las vacas, los que ordeñaban las vacas, les salían esas ampollas de la viruela, les salían por las manos, pero no enfermaban, no se ponían graves. Les salían las ampollas, pero no se morían de la viruela. El que cuidaba a los caballos veía lo mismo, que le aparecían unas ampollas, pero no se morían de la viruela. Entonces vieron que a lo mejor un contacto mantenido con el virus podía desarrollar la enfermedad, pero no te morías. De forma que tuvieron el Jenner, el médico que hizo la primera inoculación de la vacuna de la viruela, cogió y de la ampolla que le salía a los enfermos, esa ampolla cogían ese líquido y se la inoculó a su propio hijo. Y a otros niños se la inoculó. De forma que a esos niños y a esos enfermos les salía la viruela, pero no se morían. De ahí se empezó a ver cómo la inoculación de pequeñas dosis de un virus podía protegerte, tú creas anticuerpos ante ellos y cuando desarrolla la enfermedad no te mueres. Así fue como empezó la época de la vacunación. Y fijaros que en aquella época, en el 1802, fijaros cómo en aquella época ya había antivacunas. Fijaros este cuadro del British Museum en el que está aquí la señora acojonada poniéndole la vacuna de la viruela y aquí hay otro que dice que le sale una vaca por la boca, al otro le sale un trozo de vaca por el brazo, al otro le sale... Ellos pensaban, los antivacunas pensaban que si te inoculaba parte del virus, pues iba a desarrollar, te iba a formar como una vaca. O sea que ya veis que ya en aquella época ya empezaron a haber antivacunas. Esto es lo que usaban aquellos pobres hombres para inocular a la gente, ahí ponían el líquido de la vacuna, lo almacenaban aquí y con esta aguja se la iban metiendo a los enfermos para inocularlos del virus de la viruela.
Y esta historia es una historia muy bonita. Esta es la historia de la expedición Balmis, no sé si habéis escuchado hablar de ella, la enfermera Zendal, que hoy en día todo el mundo sabe quién es Isabel Zendal, pero hasta entonces nadie sabía hoy por el hospital famoso de Madrid. Pero esta es una enfermera, la enfermera Isabel Zendal, y Balmis, que era el médico de Carlos IV, el padre de Fernando VII, en el siglo 1803, idearon una forma para llevar la vacuna a toda Sudamérica. Sabéis que entonces esto pertenecía a la corona de España. Imaginaros, a ver, en un barco, aquí lo tenéis, cómo iban a llevar la vacuna, primero a las Canarias y luego un mes, que es lo que tarda el barco llegar desde las Canarias a San Juan de Puerto Rico. Pues lo que hicieron fue que cogieron a 20... Hay una película que se llama 22 Ángeles Custodios y un libro que se llama 22 Ángeles, que va sobre este hecho. Isabel Zendal cogió a 22 niños huérfanos de 9 o 10 años de un orfanato de La Coruña y lo metió en el barco. Y le iban inoculando a los niños el virus de la viruela, de forma que el niño desarrollaba la enfermedad, no se moría, no enfermaba gravemente, pero la tenía, y de ese niño le cogía la ampolla y se le iban pasando de un niño a otro. Y así, el mes que duró la travesía del Atlántico, consiguieron inocular a toda Sudamérica y luego cogieron el mismo barco y fueron a las Filipinas. Salvaron, como podéis imaginar, millones de vidas. Y esto, yo creo que los españoles, ¿verdad?, casi nadie sabía, yo tampoco, quién era Isabel Zendal hasta que hicieron el Hospital de Madrid y quién era Balmis hasta que me preparé esta charla. Aquí tenéis un busto de Balmis en la Universidad de Alicante, que era alicantino, y este busto está hecho en una calle de La Coruña. Y esto es el homenaje a los niños también en el puerto de La Coruña. No cuidamos muy bien a nuestros héroes, ¿verdad? Bueno, luego aparecieron otras muchas vacunas, la vacuna de la difteria, esta es una vacuna también importante, la vacuna de la polio, del Salk-Sabin, luego apareció la vacuna de la rabia, la de la parotiditis, la de la rubeola, esta es la de la parotiditis, y luego fueron saliendo a lo largo del tiempo, estas son ya más recientes, del año 76, que fue de la vacuna, cuando empezaron a vacunar a la gente ya en las empresas para evitar el asentismo, y os podéis imaginar la cantidad de vidas que salvó la vacuna del tétano. El tétano, en la Primera Guerra Mundial los soldados morían más por la herida, por la infección de la herida, que de las propias armas de fuego. Imaginaros la cantidad de vidas que se salvó gracias a la vacuna del tétano. Esta es la vacuna de la varicela, en la hepatitis, pues lo mismo, podéis imaginar la cantidad de cirrosis hepática y de hepatocarcinoma, de cáncer de hígado, que se ha conseguido con la vacuna del virus B. Esta es la combinación de la difteria, el tétano y la pertusis, que está... Y veis aquí en esta gráfica cómo la primera fue la de la varicela y luego a partir de, sobre todo, de 1950, es cuando están la mayoría de las vacunas, es cuando se ha producido un desarrollo, en estos últimos 50 años, es cuando se ha producido el desarrollo de la mayoría de las vacunas. Fijaros el porcentaje de eficacia que tienen las vacunas, de la hepatitis B, de la parotiditis, del sarampión, de la rubeola. Fijaros que tienen una reducción del 99-100%. Afortunadamente, el virus de la viruela ya desapareció y hoy en día está erradicada de nuestra sociedad. Y es verdad, y este gráfico lo traigo porque es verdad que esto a mucha gente de las vacunas les crea desconfianza. La mayoría de las vacunas hasta ahora, fijaros, que han tardado entre 17 y 20 años en descubrirse la vacuna. Por ejemplo, la polio. La polio, desde 1909 que se descubre el virus hasta el 54 pasaron 45 años. Y es verdad que esto a alguna gente le crea un poquito de incomodidad, ¿no?, que ahora una vacuna se haya desarrollado en tan poco tiempo, cuando de aquí para atrás han tardado tantísimo tiempo en desarrollarse la vacuna. Luego, si queréis, lo podemos comentar, pero efectivamente tiene su explicación. Y gracias a Dios que se ha tardado un año y no 45 años. Y pues en diciembre del año pasado, pues ya lo sabéis, llegó el famoso COVID, el COV-2, el SARS, es una inicial también del inglés, que es el síndrome de respuesta inflamatoria pulmonar, que es lo que produce el virus, y aquí pues empezamos a encontrarnos con una radiografía, esta es una radiografía normal, y aquí empezamos a encontrarnos unas neumonías que no habíamos visto nunca hasta ahora, unas neumonías muy periféricas, muy severas, que producían una severa insuficiencia respiratoria, que en muchos casos, desgraciadamente, acababan con la vida del paciente. Estos son unos pulmones normales, y fijaros la inflamación que se produce en los pulmones, ocasionando, pues, en algunos casos, el desenlace fatal. Y esto que parecía de ciencia ficción, pues bueno, pues ya nos lo hemos encontrado todos los días y seguimos con ello. Estas son todas las olas que había en España y estamos, creo que a punto de la sexta, ¿no? Pero bueno, por ahora nos quedamos en la quinta. Antes de las vacunas, el año pasado, cuando empezó la epidemia del COVID, en los hospitales dábamos palos de ciego. Al principio no sabíamos qué hacer, la verdad, y la gente se nos moría. Y bueno, a la desesperada, pues empezamos a usar antibióticos, la claritomicina, un antibiótico que se usa mucho para los catarros, para los resfriados. Empezamos a usarlo, empezamos a usar el Dolquine, que es un antirreumático, pues un antiinflamatorio, pensamos que podía ir bien.
empezamos a usar los corticoides, la colchicina, el otro antirreumático, y los corticoides, sobre todo como antiinflamatorios, y empezamos a usar también la heparina. Pero hasta el desarrollo de la vacuna, la verdad que fuimos dando palos de ciego. Luego, con el tiempo, se vio que lo que estábamos usando en la primera ola no servía para nada. El Dolquine que le dimos a los enfermos, pues luego se descubrió en los ensayos clínicos que no servía para nada. La hidroxicloroquina, que es otro fármaco que le damos también la primera hora, pues también no sirvió para nada. El toxilizumab, en fin, otro fármaco antiinflamatorio que hay, pues tiene una utilidad muy limitada. Y ahora, hoy en día, lo que estamos usando, pues son, efectivamente, el enfermo que ingresa ahora con una neumonía, le damos corticoides porque son unos antiinflamatorios para rebajar esa inflamación que hay en los pulmones, y le damos también heparina porque hemos visto que en los pulmones tienen con mucha frecuencia, producen muchos trombos. Y entonces hay que anticoagularlos, se le pone heparina para evitar esos trombos y se le pone antiinflamatorio para reducir esa inflamación tan potente que se produce en los pulmones. Y eso es como estamos tratándolo ahora mismo, en espera de que efectivamente la vacuna, pues como todos esperamos, pues siga siendo eficaz y siga yendo bien. Ahora mismo ya hay más, esto está sacado del lunes, y fue cuando hice la última revisión. En España hay ya más de 5 millones de personas que se han infectado, ha habido 87.700 muertes, en el mundo hay más de 250 millones y más de 5 millones de muertos en todo el mundo. Pero bueno, esto fue el año pasado terrible, bueno, en el 2000, todo lo que fue el 2020 prácticamente, hasta que ya, cuando llegó el verano, se empezó a hablar que ya parece que iba a salir una vacuna, que probablemente para finales del 2020 podríamos tener una vacuna. Bueno, y vimos ahí un poquito, aquí como en la plaza, pues empezamos a ver un poquito de luz con el desarrollo de la vacuna. Y pensamos que efectivamente, este es otro vídeo muy gracioso, pero se ve que el vídeo no, los vídeos no cargan. Este es un vídeo muy gracioso, muy alegre, que quería transmitir pues efectivamente la alegría que nos produjo a todos el desarrollo de la vacuna. Aquí el vídeo no salta. A ver si sigue. Aquí está. Vale. Pues es un vídeo también muy bonito en el que estamos ahí todos bailando, celebrando una fiesta, en fin, pues quería transmitir un poco la celebración de la vacuna. La mayoría de hasta ahora de las vacunas lo que hacíamos era virus inactivado o virus muerto, es decir, el virus se le atontolinaba en el laboratorio, te lo inyectan, la mayoría de las vacunas, de la gripe, casi todas son así, te lo inyectan de forma que tú creas anticuerpos ante ellas, de forma que cuando cojas la gripe, por ejemplo, no desarrolla la enfermedad. Así como hemos hecho hasta ahora prácticamente la mayoría de las vacunas. Lo novedoso en estas vacunas que tenemos ahora son mecanismos diferentes, sobre todo escucharéis ahora la vacuna del RNA. ¿Me escuchas? ¿Qué son los anticuerpos? Vale. Los anticuerpos, cada vez que te ponen un virus atenuado, cualquier tipo de germen que entra en tu cuerpo, los anticuerpos son la defensa natural que hace tu organismo frente a ese virus. De forma que cuando cojas la enfermedad, pues estés protegido. Son como las defensas que tiene nuestro cuerpo frente al organismo. Entonces, estas son las vacunas que ahora veréis, que son novedosas. Las demás pues, son las vacunas que hemos tenido hasta ahora. Estas son las fases de la vacuna, aquí tenemos las que tenemos, las RNA, que son la de Moderna y la de Pfizer, como todos sabéis, y luego la de los virus recombinantes, que es la de AstraZeneca y la de Janssen. Veis que hay muchas más vacunas, algunas de las de la China y las de los rusos, y otras que están en investigación, que probablemente salgan también a lo largo de los próximos meses. Y esta es la novedad de las virus del RNA. El RNA es un transmisor que tienen todas las células vivas, es un mecanismo de transmisión para que tiene la célula para crear proteínas. Entonces, lo que se ha descubierto es la proteína, el mensajero que crea esas coronas que habéis visto en el virus, esas coronas que tiene el virus, por ahí es por donde penetra la célula. Entonces, se ha descubierto cuáles son, cómo hace el virus esas proteínas, cómo que genera esas coronas. Eso se te inyecta en el deltoide, tu cuerpo lo detecta como un mecanismo extraño, empieza a crear anticuerpos, empieza a crear defensas frente a esas coronas, de forma que cuando tú cojas el virus estés protegido. Fijaros, esta es una foto muy bonita en microscopía electrónica. Esta es la célula humana y esta es la espina, la corona que hablaba del virus. ¿Vale? Por aquí, por esta espícula, que por aquí es donde está creando ahora todas las mutaciones que hace el virus, por esta espícula es por donde entra el virus a la célula. Entonces, cuando tú creas tu anticuerpo con la vacuna o porque lo hayas pasado, una vez que creas tu anticuerpo, veis esos anticuerpos, esto verde, lo que hace es que bloquea que el virus no penetre en la célula y, por tanto, que no te infecte. Bueno, y este es el desarrollo de la vacuna, ha sido un desarrollo espectacular, prácticamente desde diciembre del 2019 en Wuhan, cuando hubo el primer brote del coronavirus, hasta prácticamente en mayo de ese mismo año, en 5 meses, empezaron a desarrollarse ya las vacunas. Y aquí sí me quería parar un poquito, que os voy a explicar también para los que tengáis dudas
para que veáis que esto de la vacuna es una cosa muy seria, digamos. Las autoridades recomiendan ya que se use la vacuna, ha pasado por una fase 1, que en voluntarios se ve que la vacuna es eficaz, luego una fase 2, que se ve que efectivamente produce anticuerpos, y luego está la fase más importante de todas las vacunas y de todos los fármacos, que es la fase 3. El New England es una revista que para los médicos, como decía José María, y para los internistas, pues la Biblia, es decir, para nosotros lo que sale en New England es como la Biblia para un creyente, ¿no? Esto es la revista más importante del mundo, que se publica allí en Boston. Yo tuve la suerte de estar allí visitándola, y en esto consiste un ensayo clínico, una fase 3. Fijaros, una vez que ya está desarrollada la vacuna, se ha visto que... He puesto el ejemplo de la de Pfizer, pero yo podía poner cualquiera de ellas, ¿no? Una vez que se ha visto que la vacuna efectivamente es segura, no produce ningún efecto secundario grave a los voluntarios y se ve que crea anticuerpos, luego hay que demostrar que es eficaz. ¿Cómo se demuestra? Pues se cogen, fijaros, 18.000 pacientes voluntarios, 18.000 voluntarios, y le ponen la vacuna. Y cogen a otros 18.000 voluntarios y le pinchan el placebo. Le pinchan suero fisiológico, es decir, no le pinchan nada. Ni el paciente sabe lo que le están poniendo, ni el investigador tampoco, para evitar suspicacias. Ni el investigador sabe lo que se está pinchando, ni el paciente tampoco sabe si le están poniendo la vacuna o le están poniendo el placebo. Eso se sabe por un mecanismo informático, lógicamente, y luego ya se analizan los datos. Pues fijaros, lo primero que se hace es ver que la vacuna es eficaz. Aquí no lo veis bien, pero bueno, yo lo explico. La mayoría de los efectos secundarios, pues ya lo sabéis: fiebre, dolor de cabeza, malestar general. La mayoría es más frecuente, lógicamente, los que le pusieron la vacuna que los que le pincharon el placebo. Eso es lógico. Y luego, la eficacia, pues aquí la tenéis. De los 18.000 que le pusieron la vacuna, solo 8 desarrollaron el COVID. Y de los 18.000 que le pincharon suero fisiológico, cogieron el COVID 162. 162 frente a 8. Por tanto, se demostró que efectivamente tenía una eficacia del 95%. Eso mismo, aquí lo tenéis reflejado en esta curva también, veis como a partir de los 14 días, por eso de los 14 días, la gente cuando te la pone muy pronto, hasta que lo pasen 14 días no está protegido. A partir de los 14 días las curvas se separan. Los que le pusieron la vacuna apenas cogieron el COVID, solamente 8 de 18.000, y los que le pincharon placebo, pues veis que cogieron 160, cogieron el COVID, a los que le pincharon el suero fisiológico. Lo mismo se publicó con la vacuna de Moderna y con la vacuna de Janssen. Estas son las vacunas de las que disponemos hoy en día: la de Moderna, como sabéis, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Janssen, y luego otras que están todavía en investigación: la rusa, la china. La eficacia de ellas, como veis, la mayoría tiene un 90% de eficacia. Y luego, desgraciadamente, como estáis viendo, pues desgraciadamente, conforme va saliendo una variante, y hoy habéis visto la noticia que ha salido una nueva, pues conforme van saliendo las variantes, y esto es lo que nos preocupa, pues efectivamente se va perdiendo un poquito de eficacia con el tema de la variante. Esto está sacado del Ministerio. Aquí he puesto de las cuatro vacunas que hay. Estas son las 4 de las que hemos dispuesto hasta ahora. La mayoría de los efectos secundarios, pues habéis visto que es fiebre, 30 y tantos % de pacientes tiene fiebre, dolor de cabeza, un 25%, molestias musculares, un 18%, prácticamente a las 4, más o menos, de forma similar. Eso era la mayoría de los efectos secundarios. Vale, los famosos trombos, como dice José María. Sabéis que hubo una polémica tremenda, que incluso durante un tiempo se tuvo que suspender la vacuna de AstraZeneca por el tema de los trombos. Es verdad que eran unos trombos muy graves, que eran en sitios inusuales, en el cerebro, en el sistema abdominal, y es verdad que y eso hubo un tiempo, acordáis, que estuvo ahí la vacuna, que si se pone, que si no se pone. Bueno, para ponerlo un poco en contexto, fijaros, la incidencia de esos trombos, no me refiero al trombo en la pierna o la embolia de pulmón, eran trombos mucho más graves, que se producían sobre todo en el cerebro, que algunos pacientes fallecieron, tenían una mortalidad muy alta. Pero fijaros, con la vacuna de AstraZeneca, que fue la que tenía esos trombos, digamos, más graves, se produjeron aproximadamente 4 casos de cada millón de vacunas. Eso suponía el 0,0004% de los pacientes a los que se les puso la vacuna. Por ejemplo, esto lo comparamos con los casos de trombosis, por ejemplo, las chicas que toman anticonceptivos. Pues fijaros que ya no 4 son, de 1 millón son 900 a 1 millón, el 0,1%, o una de cada 1000, por decirlo de alguna forma, por ponerlo en contexto. Pero es que la incidencia de trombosis en la población general, aunque no te ponga la vacuna, es del 0,13%. Y desde luego, si coges el COVID, sí que tienes muchas papeletas de tener una trombosis. Por tanto, puesto en el contexto, al final, en la situación de pandémica que estábamos, pues se decidió, a pesar de esos efectos secundarios graves, como era tan infrecuente, pues se decidió seguir vacunando a la gente con la vacuna de AstraZeneca.
Y esta diapositiva me hizo muchas gracias, ¿no? Fijaros las posibilidades de tener un efecto secundario grave, no la fiebre o el dolor de cabeza, sino un efecto secundario grave con la vacuna. 11 de cada millón en las personas jóvenes, ¿no? Donde eran más frecuentes esos efectos secundarios. 11 de cada millón. Desde luego, mucho menos de morirte por el coronavirus, si lo pillas, desde luego. Y no digamos, tiene más posibilidades de morirte en un accidente doméstico si te caes por la escalera, muchas más posibilidades de morirte, desde luego, por un accidente de tráfico que por ponerte la vacuna. Solamente era menos frecuente que te pillara un rayo. Pero todo lo demás prácticamente era menos frecuente con la vacuna de AstraZeneca que con todas estas cosas. Fijaros, a día de hoy, en España, la verdad que hay que decirlo con orgullo, lo estamos haciendo muy bien, y además lo estáis viendo, lo que está pasando. Hay ya 37,7 millones de personas vacunadas, el 80% de la población. El 80% de la población general. Si cogemos a los mayores de 12 años, que sabéis los que se le está poniendo la vacuna, a la población diana, que son los mayores de 12 años, pues hay ya vacunados el 89%, casi el 90% de la población. Todas las vacunas, unas más que otras, como veis, pero en general, todas las vacunas reducen sobre todo el riesgo de hospitalización. Sabéis que la vacuna, desgraciadamente, no nos evita coger el virus aunque estemos vacunados, como ya todos sabéis, pero desde luego sí que evita el que te hospitalice, el que ingrese en la UCI y sobre todo el que te muera, que eso es muy importante, ¿eh? Con una reducción del 90%. Y fijaros este mapa del mundo, y aquí lo he ampliado, cuanto más verde más vacunáis, ya veis que somos del país que más vacunas se han puesto, en los países del este veis que hay muy poquitas y ahí lo tenéis la incidencia, que ya sabéis que ahora en Austria, en Rusia y en todos los países del este pues están teniendo unas incidencias tremendas en los sitios donde menos vacunas hay, lógicamente es donde están teniendo ahora mucha más incidencia. Y este gráfico es muy bonito, este lo saqué ayer y fijaros, no sé si lo veis, sí, pero yo creo que sí. Casos por cada 100.000 habitantes, pacientes ingresados en UCI, muertes por cada 1.000.000 de habitantes. Veis que España está en tanto en los casos por 100.000 habitantes, donde menos casos hay ahora mismo, de toda Europa, probablemente de todo el mundo diría yo, pero en toda Europa donde menos casos hay ahora mismo, donde menos pacientes hay en la UCI ahora mismo en España y donde menos muertes hay ahora mismo en España que en todo el mundo. Y eso es muy importante y eso debería de enorgullecernos a todos, no solamente al gobierno, tanto central como el de la Junta, sino a todos, porque ya lo estáis viendo, por muy bien que quiera el gobierno, si la gente no quiere vacunarse, no se vacuna, como habéis visto que está pasando. Entonces yo creo que esto es un mérito no solamente del gobierno, sino de todos nosotros. Esto está sacado también de datos del Ministerio de esta semana, porque veréis también, y estaréis escuchando, que efectivamente, desgraciadamente, hay gente vacunada que enferma y que algunos de ellos están hospitalizados. Pero fijaros la diferencia, que no nos engañemos. Ahora mismo la tasa, en los vacunados, la tasa de virus son 23 casos por cada 100.000 habitantes en los vacunados. En los no vacunados son 64 casos por 100.000. La tasa es 3 veces mayor. En los mayores de 65 años, las posibilidades de morirse son 25 veces más probabilidades de morirte si no estás vacunado que si estás vacunado. Fijaros las tasas de hospitalización, la tasa de ingreso en UCI y la tasa de muerte. Fijaros cómo en los vacunados las posibilidades de que te ingresen en el hospital son muchísimo mayores si no estás vacunado que si estás vacunado. Por ejemplo, esta mañana, antes de venir para acá, pues me he pasado por la UCI de mi hospital. Mi hospital son una población de 300.000 habitantes, ¿no? Más o menos lo que es Córdoba capital, para que os hagáis una idea. Pues hay 5 pacientes en la UCI. Solamente uno está vacunado, los otros 4 no estaban vacunados. Y el que está en la UCI vacunado está por otro motivo, que tiene una diabetes muy severa. Pero de los 5, 4 son gente de 40 o 47 años y ninguno de los estaba vacunado. Y fijaros aquí lo mismo, ¿no? Veis como estos son los no vacunados y los verdes son los vacunados y estos los no vacunados. Esto está sacado del Ministerio de esta semana. Veis como entre los mayores, y cuanto mayor eres y no estás vacunado, pues todo más delito tienes. Si eres mayor y no estás vacunado, muchas más posibilidades tienes de ingresar en la UCI o de morirte. Y esta gráfica me la pasó mi hermano José María y yo creo que explica un poco para que no nos confundamos, ¿no? Porque alguna gente puede decir, joder, pues ahora mismo en Cabra, por ejemplo, hay también pacientes ingresados, los que no están vacunados, pero también hay vacunados. Sí, pero esto hay que ponerlo en el contexto de la población. Fijaros, claro, las posibilidades que tiene un no vacunado de hospitalizarse son mucho mayores que los que estamos vacunados. Aunque luego veáis que el hospital sigue siendo, pero claro, las posibilidades que tiene de hospitalizarse si está vacunado son mucho menores que si no está vacunado. En la UCI pasa lo mismo. Ahora mismo el 60% de los pacientes que hay en la UCI no están vacunados. Y aquí quizás se vea mejor. Mirad, ¿ves? Todo lo verde somos los vacunados. Y aquí el 80% de la población, ¿no? Y el 20% está sin vacunar. Pero fijaros cómo
las probabilidades de hospitalizarte son mucho mayores si no estás vacunado que si estás vacunado. Por eso digo que nadie se lleve engaño. Y esta gráfica está sacada de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, si lo queréis mirar, hay una página que se llama Andavac, Andalucía Vacuna, y vienen muchas cosas que ahora os comentaré y están muy curiosas. Fijaros, en Andalucía, si ya en España se estaba haciendo bien, pues aquí yo que diría que todavía mejor. En Andalucía esto está hecho el lunes, que lo mire, el día 22. Quizás ya haya más gente vacunada, ¿no? Porque ahora con lo del pasaporte COVID sabéis que mucha gente le ha dado ahora la prisa por vacunarse. Pero bueno, el lunes el 80% de la población de Andalucía estaba vacunada. Pero si miramos los mayores de 12 años, que son la población diana, los mayores de 12 años está vacunado el 91,4% de la población de Andalucía, ¿eh? Eso está muy bien, eso está genial. Los mayores, las personas mayores, veréis, los mayores de 80 años, aquí veis que están vacunados el 100%. Y luego nos vamos a esta franja, que aquí es donde... Bueno, aquí tenemos un margen de mejora. Fijaros sobre todo, digamos, entre los 20 y los 40. La franja entre 20 y 30 años, entre 30 y 40, fijaros que aquí en Andalucía hay un 80%. Ahí todavía hay un 20% de personas que no se han vacunado en la franja que va entre los 20 y los 40 años. ¿Veis? Aquí entre los 20 y los 40. Y luego, entre 2 y 19, yo creo que ahí, como son las madres los que llevan a los niños a vacunar, pues ahí las tasas son mejores, ahí son del 87%. O sea, por eso digo que si alguno está aquí entre 20 y los 40 años, pues todavía estáis a tiempo, que aquí es donde nos queda todavía un poquito de margen. Y estos datos están hechos de Palenciana. Aquí no se ve bien, pero se puede en esa página poder mirar municipio por municipio y saqué los datos de Palenciana. Esto como cuando salen las elecciones, ¿no? Y estamos nosotros allí en Aguadulce, siempre vamos primera vez que ha pasado en el pueblo y luego miramos lo que ha pasado en Aguadulce. Pues aquí pasa igual. Yo primero miré a ver cómo estaba en Palenciana. Pues en Palenciana, con la dosis completa, insisto, a fecha del lunes, está vacunada el 84% de la población. Veis que en Andalucía era el 80%, aquí incluso estamos por encima de la media nacional, de la media andaluza. Y si lo desglosamos por edades, los de 80 a 70 años se están vacunados el 100% prácticamente. No creo que ahí salen vacunados prácticamente casi el 100%. Pero aquí en la franja, por ejemplo, entre los 50 a los 60, pues muy bien, el 94%. Entre los 50 y los 60 años, en Palenciana están vacunados el 94%. Estos son entre los 40 y los 50, el 92%. Y como decía antes, esta franja, entre los 30 y los 40, aquí donde hay todavía, hay un poquito de... Ahí hay un 84%, pues hay todavía un 16% de palencianeros que no están vacunados. Estos son los más jovencitos también, por debajo de los 30 años. Entre los 20 y los 30, pues también hay un 16%. Ahí, como ya os digo, las cifras están muy bien, pero quizás entre los 20 y los 40 años es donde todavía queda ahí un margen de mejora para la vacuna. Y bueno, y como sabéis, este año pues le dieron el premio Príncipe de Asturias de investigación estos son los investigadores del COVID, y le dieron el premio Príncipe de Asturias, yo creo que es muy merecido. Esto es un matrimonio, el matrimonio de origen turco, que son alemanes, que son las vacunas de Pfizer, esta es la de AstraZeneca y los demás son las otras vacunas, la de Moderna y la de Janssen. Y ya está. Yo espero que la fotografía sí salga. Sí, ya está. No he tardado mucho, ¿no, Juan? Media orilla, lo que dije. Media orilla. Hombre, yo creo que la pusiste tú también el otro día, ¿no? ¿Esta foto la pusiste tú también en tu charla? Parecida, ¿no? Hombre, pues esto es un homenaje pues, a todos los hijos, nietos y bisnietos de Juanillo la Capilla y de María Josefa. La verdad que es una familia estupenda, de la que me siento muy orgulloso. Y ahí falta mi Mari, ¿no? Los demás estamos todos. Estaba todo mi Mari, que no pudo venir, y la verdad que, bueno. Y sobre todo mi familia más cercana, que la verdad que les tengo que agradecer mucho, porque todas estas charlas, y doy muchas charlas en mi hospital, y se dedica muchas horas, y hay que echarle muchas horas a las charlas y estudiar por las tardes, y bueno, el tiempo que se tarda uno allí en el despacho, pues tiempo que le quita uno a ellos, y la verdad que nunca se me han quejado. Allí creo que había... Aquí, ahí está mi dolosilla, eso está hecho ahí en la puerta, eso está hecho ahí en la puerta, pues esto 16 años, 15 o 16 años, yo recién llegado de la capilla también, pues me la encontré y ya os lo podéis imaginar, ¿no? Aquí está con mi mamá, con Pasito, las dos mujeres sin duda más importantes de mi vida, vigilando allí, Fray Leopoldo siempre vigilando, claro que sí, y ya está, yo lo veo igual que estaba, la verdad, ¿verdad? No ha fallado un poco los vídeos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No ha fallado los vídeos. Los vídeos, sí. Sí. Venga. Sí.
Sí. ¿Y con el COVID? ¿Ha fallado algo? Claro, claro. Eso es lo que decía anteriormente. Eso nos produce mucha insatisfacción. Nosotros ahora en el hospital ingresa alguien, ¿no? Por la mañana siempre nos reunimos, ingresa un COVID. Lo primero que preguntamos, ¿está vacunado? Claro. Y cuando dicen, no, este no está vacunado, digo, no, madre que lo parió. Pero cuando te dicen si está vacunado, pues efectivamente a todo lo que tú dices, dices, bueno, yo estoy vacunado porque lo he cogido. Bueno, habéis visto que la vacuna, aunque tenía una efectividad del 95%, pero tampoco son al 100%. Luego, no hay ninguna. Ahora mismo no. Y luego lo que ha pasado, lo que habéis visto en una de las diapositivas que he puesto, es que de la cepa original de la cepa de Wuhan, luego ha habido la variante, acordaros, la variante británica, que ahora se llama alfa. Luego la de la India, beta. Luego ahora la delta y ahora una mu que viene de camino. En cada mutación la vacuna va perdiendo un poquito de eficacia. Por eso, aunque estés vacunado, lo puedes coger. Pero lo importante, lo que yo os quería transmitir, que son estos datos últimos que he dado, y es verdad que eso te crea mucha frustración, ¿no? Dices, oye, pues si estoy vacunado, ¿de qué me sirve la vacuna? Pues sí sirve, porque aunque lo cojas, y eso nosotros lo estamos viendo en el hospital, aunque lo cojas, tienes muchas menos posibilidades de acabar ingresado y sobre todo de acabar en la UCI o de acabar muerto, que es lo principal. Es decir, la vacuna no nos protege al 100%, por eso tenemos que seguir usando la mascarilla. Y yo creo que por eso en España también estamos mejor que en otros sitios. Aparte de que tenemos el índice de vacunación más alto, es porque hemos seguido usando la mascarilla. Acordaros los ingleses, el día de la libertad, bueno, fue la mascarilla fuera. Se precipitaron al dejar las mascarillas, creo yo. Pero la pregunta tuya, efectivamente, a todo eso nos produce cierta inquietud. Pues si estoy vacunado, ¿por qué lo he pillado? Pero sí, lo has pillado, pero las posibilidades de que acabe en el hospital y de que acabe hospitalizado o de que acabe en la UCI o de que te mueras son muchísimo menores si estás vacunado que si no lo estás. Por eso, a pesar de esa pequeña frustración, yo animo, sobre todo aquí en Palenciana, esa franja que hay entre los 20 y los 40, que además que se lo van a pedir si quieren viajar, o si quieren subirse a un avión, o si quieren coger un tren. Dime. A lo largo de la pandemia, ya cuando empezaron con la vacunación y demás, hay veces que han recomendado que se ponga a las personas que hemos pasado el COVID una dosis. Sí. Otras veces que dos. ¿Qué criterios seguían para recomendar una cosa u otra? Sí. Los que habéis pasado el COVID, la gente que pasó el COVID, a todos se les recomendó una dosis, porque además, claro, podéis pensar, bueno, si yo ya lo he pasado, ya he creado esos anticuerpos que hemos hablado, ¿no? Yo ya he creado esos anticuerpos, estoy protegido, ¿para qué me necesito la vacuna? Eso, algunos antivacunas lo están haciendo, no sé si habéis escuchado esas fiestas que se meten al mogollón, hay unas fiestas para cogerlo, y parece que ya por cogerlo, pues ya no necesitas la vacuna. Vale, aunque lo hayas pasado, si te ponen una dosis de recuerdo, crea muchísimos más anticuerpos que lo que no lo hemos pasado y hemos tenido dos dosis. Eso está demostrado. Es decir, aunque tú lo hayas pasado, cuando te ponían la dosis de recuerdo, creaban más anticuerpos que las personas que lo habían pasado. Es decir, o que tenían dos dosis sin haberlo pasado. Bien, tu pregunta, tú has tenido el COVID, te han puesto una vacuna. Tú en teoría, el que se haya puesto una vacuna, en teoría ha pasado el COVID y tiene una vacuna, pues está inmunizado. Pero ahora, a partir de los 60 años, bueno, el personal sanitario, sociosanitario, y a partir de los 60 años hay que poner la dosis de recuerdo. El que se pusiera Janssen, por ejemplo, que ha sido una dosis, pues le tendrán que poner ahora una segunda. Los que estamos totalmente vacunados con dos dosis, pues ahora, a partir de los 60, nos pondrán otra. Las que están poniendo ahora todas son de RNA, de la de Pfizer o Moderna. La de AstraZeneca y Janssen no se van a poner. Pues no, probablemente no. Claro, probablemente no porque ya he visto que no paran de salir. El problema de insistir a la gente que se vacune, aparte de que no acaben en el hospital y aparte de que no acaben en la UCI, aparte de que no se mueran, aparte de eso, ¿por qué se quiere vacunar a los niños entre entre los 5 y 12 años? Un niño entre 5 y 12 años, si pilla el COVID, es muy, muy, muy raro que le pase nada. Pero es que ahora donde más incidencia hay de COVID es, qué curioso, entre los 5 y los 12 años y entre los 40, es decir, entre los niños y los padres de esos niños. Entonces, el tema de vacunar a los niños, es muy raro que un niño vaya a morirse de un COVID o acabe en el hospital por un COVID. El problema es, de una vez por todas, a ver si conseguimos efectivamente que esos niños luego no se lo peguen a los padres o a los abuelos. Es un poco por intentar eliminar el virus, pero aunque nos pongamos la tercera dosis, por ahora yo creo que vamos a tener que seguir con la mascarilla, ya lo estáis viendo. La vacuna española que parecía que saldría sobre febrero, parece por lo que hay, aunque ahora va a empezar, como he dicho anteriormente, va a empezar ahora la fase 3, que es la fase más importante, en la que van a coger voluntarios, que es inhalada,
y parece que esa vacuna parece que no nos contagiaríamos. Ojalá. Ojalá, pero ahora mismo vacunarse la tercera los que tengáis más de 60 años o los que tengáis una inmunosupresión o los que seáis personal sociosanitario, y luego cuando se vacuna a los 60 pues, la Comunidad Económica Europea recomienda ya a partir de los 40. O sea que al final la tercera dosis no la vamos a poner todos. Sí. Vale, las dos dosis, ¿no? Las dos dosis de AstraZeneca. Sí, esa es una buena pregunta. Los que tenéis las dos dosis de AstraZeneca, ahora os pondrán la de RNA también. ¿Pfizer o Moderna? No pasa nada. No, eso es verdad que también creó mucha polémica al principio con los que tenían una dosis de AstraZeneca que le dieron a elegir si seguía con... Y al final casi todo el mundo, el 90% eligió la de AstraZeneca. La mayoría no quiso, pero eso está demostrado y hay estudios de gente que han combinado la vacuna y no pasa nada y crea anticuerpos. ¿Por qué no van a poner la de AstraZeneca en la de Janssen? Pues por lo que he comentado anteriormente, por los efectos secundarios, esos que habéis visto. Son muy raros, 4 de cada millón. 4, pero me refiero a las trombosis esas graves. Esas trombosis graves son 4 de cada millón. Entonces, en la época aquella de pandemia no podíamos prescindir de la vacuna y hubo que asumir ese riesgo. Pero hoy en día, cuando ya hay vacuna, pues no parece bien asumir ese riesgo aunque sea bajo. Pero por mezclar la vacuna no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Nada. Sí, ahora están con lo de 60, ¿no? De 60 para arriba están ahora, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y el otro día en televisión habréis visto también algún experto también que calculó lo que valía un ingreso. La verdad que el hospital a nosotros nos da la verdad que nos da ganas de... Pero eso, bueno, pero sí, la verdad que es muy frustrante cuando ingresan gente muy mala, que desde la urgencia van para la UCI y no se han vacunado. Y hubo hoy algún experto que hizo los cálculos y creo que eran 40 o 50.000 euros, y es posible que no sea exagerado, que es lo que vale el coste que puede tener un paciente que ingresa con un COVID grave, porque primero se tira 4 o 5 días en urgencia, luego sube a la UCI, intubado una semana, luego sube a la planta, la rehabilitación, y sí, puede costar unos 40.000 euros. ¿Sí? Y a veces da ganas de pasarle la factura, pero en fin, no puede ser. Hay que intentar convencerlo. Hombre, yo creo que lo del pasaporte COVID puede ser una forma... Oye, si te piden el pasaporte para entrar a un bar, ¿no? O para entrar al cine, o para coger el tren, o para coger un avión, pues yo creo que, de hecho, en Madrid habéis visto que hay ahora cola, ahí en el Isabel Zendal había cola para vacunarse, ¿no? Pues eso no se obliga a la gente, pero casi se obliga. ¿El qué? Sí. Exactamente, sí. Se puede descargar también por internet, por la página de la Junta. Eso es, un papelillo que pone que estás vacunado. Eso es. Lleva un código QR y eso pues le pasan ahí un lector. Eso es el pasaporte COVID, el papelillo ese. Quería decir una cosa a todos, y es que vivimos en una sociedad, en un mundo, hemos creado un mundo en el que las soluciones no tienen que estar de hoy para mañana, sino de hoy para hoy. Y nos olvidamos de que eso nunca ha sido así. Las dos únicas enfermedades infecciosas que las vacunas han conseguido erradicar son la peste y la viruela. Ninguna otra se ha erradicado del mundo. Sigue habiendo sarampión, sigue habiendo tétano, sigue habiendo difteria, sigue habiendo todo. Muy poco, pero sigue habiendo. La vacuna de la viruela, la más exitosa y que ha conseguido erradicar la enfermedad del mundo, tardó 13 años en erradicar la enfermedad. 13 años. O sea, se empezó a vacunar masivamente a la gente. Ahora el COVID en 1967. Masivamente. Todo el mundo. Y hasta 1980 no desapareció. 13 años. Y nosotros queremos, y llevamos con esto un año. No llevamos un año todavía. Y ya nos entran las dudas y nos entran las prisas. La tuberculosis ha matado más gente que el COVID. El SIDA ha matado más gente que el COVID. Y
tratamiento, pero no se ha erradicado. A lo mejor el COVID no lo erradicamos nunca, se queda con nosotros como una gripe. Como la gripe. Y todos los años habrá que vacunarse, seguramente. Pero bueno, es lo que hay. Sí, yo entiendo a alguna gente que dice, no, es que esta vacuna se ha desarrollado demasiado pronto, no me fío, el mecanismo este de RNA, que el mecanismo este de RNA al fin y al cabo es ponerte parte del virus en tu cuerpo para que crees esa espícula y tú creas anticuerpos, ¿no? Y tú creas defensa. Pero yo creo que hay que ser, hombre, que hay que confiar. Yo creo que hay que confiar en la ciencia, yo creo que hay que confiar en la vacuna, porque es que no nos queda otra, ¿eh? Porque ahora mismo, bueno, afortunadamente parece ser que iba a salir también un antiviral muy eficaz, una reducción del 90% de muerte, una pastilla para todo el COVID. Parece que también en enero, febrero puede salir. Ojalá, pero eso tampoco no evitaría cogerlo. Es decir, eso sí lo coges para que no te mueras, para que no te hospitalicen, pero eso no te evitaría cogerlo, ¿no? Y yo creo que, como os comentaba antes, ¿no? Muchas preguntas que hace la gente. Es que como una vacuna, como habéis visto antes, que se tarda 20 años en desarrollarse, esta se ha hecho un año. Bueno, pues lo decía, eso no es así tampoco. ¿Veis que esto se llama el COVID? ¿Habéis visto que se llama SARS-CoV-2? Pues se llama CoV-2 porque hay un CoV-1. El CoV-1 fue hace unos 20 o 30 años, también en Asia, por la parte también de China y de por allí, hubo otro COVID, el COVID-1, y aquel era tremendo. Aquí no llegó, a Europa no llegó, pero aquel tenía una mortalidad del 50%. Aquello era terrible, aquel COVID, el COVID-1. Moría el 50% de la gente que lo pillaba, con neumonía, igual, parecido a este. Y allí ya se empezó a desarrollar la vacuna esta del RNA, la vacuna del ARN mensajero. Lo que pasa es que aquello, como tenía tanta mortalidad, afortunadamente no era tan transmisible como este del COVID. Este del COVID es que cada mutación que hay, más transmisible es. Entonces, aquel, como no era muy transmisible y tenía mucha mortalidad, la gente se moría en la mitad y el que se muere no lo transmite. Entonces, aquello duró un año o quizás menos y se paró allí ya la vacuna de los COVID. Pero esto ya venía de hace unos años. Y luego esta vacuna, esos investigadores que os he puesto, ese matrimonio de origen turco-alemanes, que son los dueños de BioNTech, de Pfizer, ¿sabéis qué es Pfizer-BioNTech? De la fábrica BioNTech, pues yo le escuché una entrevista y la verdad que si tienes dudas se te quitan las dudas, son gente, vamos, que transmite una seguridad. Bueno, pues estos llevan, el sistema este de la vacuna de los virus de RNA, ellos llevan muchos años investigándola para el cáncer y parece que probablemente uno de los avances que haya con el cáncer sea gracias a esta vacuna. Ellos lo que intentan averiguar es coger parte de los genes de las células cancerígenas, inyectarte dosis pequeñitas para que tú crees anticuerpos frente a esas células cancerígenas. Y eso lo tienen muy avanzado. O sea que ellos llevan años investigando con el tema de la vacuna RNA. Esto no ha sido así, como dice la gente, yo no me pincho eso, que esto... No, esto lleva ya tiempo investigándose. Y el tema de la investigación del cáncer puede ir por ahí también. Y claro, ya cuando llegó el COVID, pues evidentemente pasaron la investigación, claro, imaginaros la cantidad de millones que metieron en los gobiernos y eso por eso se ha desarrollado tan rápidamente la vacuna del COVID, afortunadamente. Es verdad que no es lo que todos quisiéramos, ¿no? Como decía Juanma, ojalá, pero bueno, pues habrá que seguir confiando. Y mientras tanto, pues vacunarse y mascarilla. No nos queda otra. Bueno, ¿y la juventud por allí? ¿No tienes duda la juventud? No, la juventud aquí en Palinsana he visto que hay un porcentaje de vacunación importante, me ha sorprendido. Aquí los que están fallando, ya digo, son los que están entre los 20 y los 40. Ahí los que están fallando un poquito. Bueno, supongo que algunos de ellos también a lo mejor sois estudiantes y a lo mejor habéis vacunado en Granada, no lo sé. ¿No? A lo mejor eso entre 20 y 40 habéis vacunado en Granada o en la universidad, ¿no? Puede ser. Bueno, pues ya está, pues si no hay ninguna duda. Bueno, pues nada. Bueno, podemos recoger, ¿no?